Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Tu País al Día a través de Supercanal 33 para toda la República Dominicana, nuestra señal internacional Dominican View. Cambios en nuestra programación. Estamos conversando en nuestro espacio con expertos en distintas áreas con motivo a esta crisis sanitaria, a esta pandemia mundial que estamos todos sintiendo alrededor del mundo, que es el coronavirus o COVID-19. Y en ese sentido, pues en esta ocasión nos está acompañando una psicóloga experta en estos temas emocionales, con maestría y especialidad en todo lo que es el seguimiento que se le está dando a los dominicanos de manera puntual y orientaciones importantes en cómo está afectando a nivel de la salud mental esta pandemia como es el coronavirus. Angélica García Ariza, bienvenida a este espacio Tu País al Día y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Laura, por invitarme. Para mí es un placer. Angélica, nosotros entendemos que no es solamente lo que puede afectar físicamente esta pandemia, este virus, que pues como todos sabemos, ya desde el principio de este año, pues está aumentando en muchos países, en uno más que en otro, y nuestro país no es la excepción. En ese sentido, pues hay unos trastornos que está produciendo el proceso de confinamiento, de cuarentena y todo lo que esto está produciendo a nivel emocional. Y es en esta dirección que nosotros quisiéramos que tú, como experta en el área de la conducta, y que nos vas a contar también, estás trabajando de manera continua con muchos dominicanos, muchos pacientes y muchas personas que tienen falta de orientación de cómo está afectando esto actualmente en lo que es el plano emocional y en lo que es en el estado anímico de las personas. Pues bien, mira, Laura, es como si hubiera otra pandemia llamada estrés, llamada depresión, llamada miedo, llamada incertidumbre, que se apoderara del país entero, de la población. Es como si un miedo colectivo se apoderara. Ya no solamente el miedo al coronavirus, sino todo lo que eso trae. Entonces, eso de readaptarse a una situación que estábamos meramente adaptadas. Entonces, ahora con el nuevo plazo de los 15 días más, pues la gente se ha desesperado todavía más. Y en ese sentido, ¿cuáles son esas emociones que podemos padecer por este mismo proceso, este cambio tan brusco en nuestra rutina, esa extensión del proceso de confinamiento, donde quizás pensábamos que solamente eran los primeros 15 días y vemos que eso se extiende y que también estamos esperando a que pasen estos 15 días para ver qué va a suceder, si vamos a retomar la rutina poco a poco o si vamos a seguir confinados? O sea, esas primeras emociones que la gente te presenta a ti como profesional de la salud que padece y que siente en estos momentos. Mire, está el miedo, miedo que va a pasar conmigo, y si me infecto del virus, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi economía. Está la rabia, mira, el gobierno no hizo nada desde un principio, o debieron haber hecho tal o cual cosa, o mira ahora cómo está esto, mira cómo la gente sale sin mascarilla, entonces también está esa rabia. Está la incertidumbre, de no sabemos lo que va a pasar mañana, qué pasará mañana, qué vamos a hacer mañana. Está también la rabia, la incomodidad por la misma situación o por lo que ya no se hizo. Entonces son emociones que nos van embargando. Es como si fuera una montaña rusa de emociones que viene una detrás de la otra. Un día estás bien, al otro día te devuelves y estás entonces mal o de una emoción con el ánimo decaído. Eso es una Y en montaña. esta, y en esta dirección, Angélica, tomando en consideración que estamos viviendo este momento, que esa es la realidad que nos choca de frente, con la que debemos vivir y convivir, ¿cómo nosotros podríamos, de alguna manera, controlar y sobrellevar estas emociones que surgen en un momento más fuertes, en otras menos fuertes? Y yo quiero que tú nos digas esas líneas especiales e importantes de atención que ustedes pues están trabajando, los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, y que nosotros podamos accesar a ellas para que de alguna manera ustedes nos orienten también. Exactamente. Mira, esas emociones te van a llegar de rápido. Entonces, tú lo que tienes que hacer es reconocerlas, aceptarlas, abrazarlas y expresarlas. Está bien sentir miedo, sentir frustración, sentir incomodidad. O sea, todo eso está bien porque eso es parte del proceso.
del proceso de adaptación, el sentir esas emociones que van y vienen. A veces todas las emociones están encontradas y tú te desesperas y no sabes qué hacer. Entonces está bien sentir todo eso. Una vez tú lo sientes y reconoces que está bien, entonces tú canalizas eso que sientes o lo gestionas de una manera adecuada, o sea, lo dices, lo expresas de una forma u otra. Entonces, pero está bien sentir esas emociones. Entonces, en esta dirección, ¿tú tienes recomendaciones que puedes darnos tú a nosotros, quienes estamos en los hogares y podemos padecer de este miedo, este principio de pánico, esta ansiedad ante es la incertidumbre? Yo pienso que es ansiedad mezclado con incertidumbre, porque dicen que una duda puede más que mil razones. Y el hecho de tú no saber lo que va a pasar en el aspecto económico, laboral, en el aspecto de manera general, o sea, el mundo tiene un cambio, o sea, hay un antes y un después de esta pandemia, eso es indiscutible, y muchas cosas van a cambiar, y algunas quizás nos perjudiquen más que otras. Entonces, mientras estamos en este proceso, donde ya las cosas no están en nuestro control, y tenemos que tratar de sobrellevarlo, ¿qué recomendaciones tú nos das para que este momento sea lo menos traumático posible? Y recuerda compartir con nosotros estas líneas telefónicas de asistencia que tienen ustedes a través del Ministerio de Salud Pública. Sí, perfecto. Mira, lo primero es si tú tienes un familiar en esa situación. Los primeros auxilios psicológicos, no importa que tú no seas psicóloga, es solamente aprender. O sea, la persona tú tienes que dejar que te hable, indistintamente de que tú no estés de acuerdo con lo que te está diciendo o te esté diciendo cosas que tú entiendes que no van en un orden lógico. Tienes que dejar que se exprese. Inmediatamente la persona se exprese, tú la puedes abrazar. No le contradigas nada de lo que te diga. Tú la abrazas. Y luego que pasa un momento y se calme un poco, entonces tú empiezas a reorganizar esos pensamientos, a buscar a recomendarle a la misma persona una salida, una solución para lo que te está contando que está padeciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros también recomendamos es que no nos expongamos tanto a esas noticias, o sea, no nos sobrecarguemos de noticias, sino que busquemos fuentes confiables para escuchar esas noticias y escucharlas en horas de la tarde, ni acabada de levantar ni antes de acostarte, sino en horas de la tarde. El ejercicio es muy importante, el hidratarse, el comer bien, dormir bien también es muy importante, tener una rutina para acostarse a la misma hora, dormir a la misma hora, hacer cosas a la misma hora, dedicarse, por ejemplo, a hacer algo nuevo, algo diferente. Por ejemplo, leer libros, ver alguna serie que sea instructiva, que te vaya a dejar un mensaje, por ejemplo, un curso que tú hace mucho que tú querías hacer y tú lo buscas en YouTube. Todas esas son estrategias que te pueden ayudar para que te bajen esos niveles de miedo, de ansiedad, a desenfocarte de tanto del tema del coronavirus, o sea, hablar de otras cosas que sean importantes y tener una red de apoyo también, que te contenga, o sea, que cuando tú llames a alguien, esa persona te reciba, hable contigo y no te cargue con el mismo tema del coronavirus. Podemos decir que esta es la manera de distraer la mente. Sí, pudiéramos decir. Tú sabes que la mente es muy poderosa Así y es. enferma. Así mismo, y por eso también tú dentro de esas recomendaciones puntuales, tú destacabas esa parte de no sobresaturarnos, o sea, debemos de estar informados, siempre tratando de saber cuál es la situación que estamos viviendo, pero ahora tenemos mucho flujo de información de todas partes. Lo que tenemos nosotros y debemos hacer es tratar de identificar esas informaciones que son verídicas de los medios de comunicación, informaciones oficiales, informaciones reales, porque también esto llama mucho morbo, Angélica, y vemos imágenes y historias que la gente comparte a través de redes sociales, a través de los WhatsApp, que a veces uno mismo lo ve, se indigna, no sé si a ti te pasará, y pareciera que la gente quiere que pase algo o quiere que las cosas se puedan complicar, ¿no? Sí, eso pasa. Vemos muchísimas cuentas que no tienen nada que ver, o sea, no buscan una fuente confiable, sino que son personas que todo lo que le llega lo publican. Y eso hace que otros que vean esas cuentas entonces se sientan más intranquilos. Eso nos ha pasado mucho, que una persona después de ver una noticia entonces se pone peor y te llama, o sea, le da un ataque de pánico y se queda paralizado. Entonces ya ahí tiene que llamarte o ya necesita la intervención profesional por solo ver una noticia Así o mismo porque es. le dijeron que alguien se murió. Así mismo es. Entonces, Angélica, si tú puedes, por favor, suministrarnos, de hecho, para nosotros colocarlo en la pantalla, esta línea de asistencia que tienen ustedes los profesionales de la salud para orientar a la población. Mira, a través del 911
lo derivan a los teléfonos de un profesional de la conducta, de acuerdo al grado o la magnitud de la situación que tú puedas tener. Por ejemplo, se te va a derivar con un profesional de la psicología, de la psiquiatría, infectólogos y demás, hasta ginecólogos ya, en caso de las mujeres Wow. embarazadas y eso. Entonces, porque a medida que se van presentando las demandas, se van poniendo los médicos que se necesitan. Entonces se están poniendo, como la gente no puede trasladarse a una clínica, lo que hace es consultar con el médico vía telefónica, y si tiene que darle algún medicamento que sea de fácil acceso, que lo pueda comprar en una farmacia, entonces el médico se lo prescribe. En el caso de nosotros, le damos los primeros auxilios psicológicos y alguna que otra terapia, dentro de lo que nos permite la línea telefónica, porque Claro. tú sabes que vía línea telefónica. Sí, porque sería una especie como de preconsulta, vamos a llamar así, pero servirá de orientación y ustedes, cada profesional en su área, imagino que harán una especie de levantamiento y sabrán, según la gravedad que expresa ese paciente o esa persona, si deben entonces dirigirlo a un centro de salud. Exactamente, exactamente. Nosotros le damos técnicas para que ellos puedan bajar la ansiedad o lo que tengan, y de acuerdo a cómo van evolucionando, lo llamamos dentro de 1 o 2 días, y de acuerdo a cómo van evolucionando, entonces uno le va cambiando las técnicas, pero si vemos que el caso lo amerita, entonces ya lo ponemos en contacto con un psiquiatra, que ya le va a prescribir algo sencillo, o sea, que lo pueda conseguir rápido en la farmacia. Muy bien, Angélica, pues sin duda que esto no solamente nos afecta a los mayores, sino que nuestros hijos están percibiendo, no importa la edad que tengan, esta ansiedad que es generalizada. Nosotros, luego de la pausa, vamos a conversar contigo sobre cómo repercute esto en los menores y las medidas que nosotros debemos asumir y cómo manejarlo esto con ellos. Manténgase con nosotros. Esto es Tu País al Día. Conversamos con Angélica García Ariza. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a través de Tu País al Día. Seguimos conversando con la psicóloga Angélica García Ariza. En nuestra primera parte abordamos el tema de las emociones, de la ansiedad, de estas líneas de asistencia y de cómo este estado de confinamiento o cuarentena afecta las emociones y la conducta y hasta el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Y es en ese sentido que, desprendiéndonos de ahí, hablaremos de los niños y cómo a ellos también les afecta y sienten esta ansiedad. De hecho, hasta las mascotas. Las mascotas lo sienten, que es una cosa increíble, tanto pues un perrito, un gatico, porque ellos sienten que hay algo extraño que está pasando en el hogar. Igual pasa con los niños, estas clases virtuales que ahora tienen y este estado de que se pasan el día entero en la casa, de que todos sus hábitos han cambiado, son muy inquietos, tienen muchas energías y aunque quizás no lo manifiesten como un adulto, pues también ellos sienten este proceso. Angélica, cuéntanos, ¿cómo los niños pueden percibir esto y en qué le puede repercutir también a ellos en su estado de ánimo o en su conducta? Así es, mira, aunque los niños se adaptan más fácil a los cambios que nosotros los adultos, porque ellos tienen procesos de cambio continuamente, pero esa ansiedad que, por ejemplo, o ese miedo, o ese temor, o esa frustración que los adultos sentimos, los niños como que la captan. Y entonces viene una variación en lo que es su comportamiento. Tú ves que, por ejemplo, el niño se comportaba de una manera y puede comportarse de otra manera que no es la esperada, porque el niño siente eso que el adulto está sintiendo. También él no entiende qué es lo que está pasando y se siente muy incómodo porque realmente está encerrado, pero no sabe por qué está encerrado. Entonces, con esos cambios, aunque la gente no piensa, o sea, los adultos no lo pensamos, pero los niños también lo sienten y se deprimen. Cuando tú ves que el niño duerme más de la cuenta, que el niño tiene un cambio de conducta, se pone agresivo, entonces el niño puede estar en un proceso de depresión porque no entiende lo que está pasando. Y en ese sentido, tú eres partícipe de que nosotros debemos de informarles a los niños exactamente lo que está pasando y a raíz de ahí, ¿cómo podemos ayudarlos a controlar esa ansiedad? Así es. Lo primero, mira, lo primero es que tenemos que mantenernos serenos, usar técnicas para mantenernos serenos y tranquilos, para que ellos también se sientan así. Y explicarle al niño, de acuerdo a su edad, claro está, lo que está ocurriendo. Tú se lo puedes explicar como un cuento, si es muy pequeño. De acuerdo a tu edad y su nivel de comprensión, tú le vas a explicar lo que está sucediendo, para que el niño esté al tanto.
Lo vas a poner siempre en contacto con sus amiguitos a través de la línea telefónica o de una videollamada con sus amiguitos para que él socialice y con sus seres queridos. O sea, sus seres queridos tienen que estar con él siempre en contacto, aunque sea a través del teléfono o a través de Skype o alguna videollamada. Ponerte a hacer juegos con él, porque el niño cuando juega dice mucho. Ahí tú te das cuenta si el niño está agresivo, si está depresivo, cómo el niño juega. Entonces hacer juegos con él e integrarlo a labores de la casa, a cosas que él pueda hacer de acuerdo a su edad, que doble la ropa, que te ayude a hacer tal cosa, de acuerdo a su edad, que recoja sus juguetes, o sea, para entretenerlo en estas cosas, pero sí debe explicársele al niño todo lo que está pasando en todo momento. Y en esa dirección, tomando en consideración que ya prácticamente tenemos un mes casi en este proceso de confinamiento y de cuarentena, y si esto se extiende, ¿cómo nosotros sobrellevamos esto, independientemente de estas actividades, de mantenerlos ocupados, de integrarlos? ¿Qué otras recomendaciones adicionales tú puedes darnos un poco de luz? Principalmente, yo he oído muchos padres, Angélica, con los niños pequeños. Dígase niños pequeños, desde un año, vamos a decir, entre 1 y 5 años, que es una edad difícil. Porque ya el niño que es un poco más grande, ya un niño de 10, 11, 12 años, es quizá más manejable en ciertos aspectos. Pero el niño pequeño, acostumbrado quizás a una dinámica, me imagino que se desespera y desespera a sus padres. Yo he escuchado padres que me dicen, esto no es fácil. Y ese encierro los pone extremadamente hiperactivos. Imagínate los que son hiperactivos de por sí. Entonces, esas recomendaciones para esos padres que están un poquito desesperados con ese comportamiento de esos niños pequeños en los primeros años de su vida y el proceso de cuarentena y de confinamiento, donde encima de eso, la mayoría de las familias no tienen una ayuda, que la tienen de manera habitual y también tienen que trabajar de manera remota desde sus hogares y están esos niños ahí pues haciendo ruido y desesperados. Pues mira, si bien es cierto que no va a ser fácil, porque no podemos decir otra cosa, no va a ser fácil, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo tú tienes un área donde el niño puede salir, por ejemplo, si tienes un patio, si tienes un balcón, si tienes una galería, tú tienes que tratar de que él tenga contacto con el sol y que el niño tenga ese contacto, o sea, que pueda salir al patio, que pueda salir a la galería. Si no tienen nada de eso, pues ponerlo a mirar por la ventana para que vea para afuera los árboles y las cosas. Y nada, solamente eso, porque no te voy a decir de verdad que va a ser fácil, porque es difícil, porque fíjate que tú puedes estar un mes en tu casa, pero si te dice Laura, no puedes salir, ahí la cosa cambia. Aunque tú estés en tu casa como quieras. Exacto, porque no lo elegiste tú, te lo impusieron. Entonces, cuando tú sientes que te imponen algo, tú te sientes incómodo, te sientes incómoda. O sea, tú puedes pasarte el fin de semana sin salir a ningún sitio, pero si yo te digo, Laura, no puedes salir a ningún sitio, ya tú te sientes incómoda. Entonces, es una situación que hay que adaptarse por la salud, hay que adaptarse para que todo esto pare, pero tampoco es que va a ser tan sencillo, porque no podemos decir una cosa por otra. ¿Tú crees, Angélica, que pudiéramos nosotros tener alguna idea o de si es factible que aunque estemos en la casa, hacerle a nuestros hijos algún horario en específico de sus deberes, de las tareas? Algunos tienen clases virtuales. ¿Pudiéramos dentro de este esquema establecer horarios y eso puede ayudar a esto? Pues mira que sí, muchísimo, que realmente tendríamos que tener un horario para ellos y un horario para nosotros de actividades. Lo mismo que negociar las tareas de la casa. O sea, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer aquello, vamos a hacer tal cosa, juntos vamos a hacer tal cosa, individual tal cosa. Pero sí debe haber un horario, un esquema, porque realmente ahí tú vas a diferenciar lo que es el día de la noche y los días y los fines de semana. Porque fíjate que antes todo el mundo esperaba el viernes. Todo el mundo, Ay, pero sí. ahora, sí, ¿verdad que sí? Pero Tú ya te todos ríes, los días son iguales. tú te ríes, ¿eh? Yo me río. Es Pero así. ahora, sí, ahora todos los días son iguales. Ahora tú ni siquiera te das cuenta qué día es. Es normal que tú no sepas qué día es, ni la hora que es, porque se te va el tiempo volando y ni cuenta te das.
Entonces sí hay que establecer como unas rutinas. Como decíamos ahorita, levantarte una hora, hacer tal cosa, dedicarte a hacer otras cosas. Y sí tener esa rutina también a los niños y diferenciarles una cosa de la otra. O sea, trabajas de lunes a viernes y los fines de semana no trabajas, si es tu costumbre. Para no salir como de ese esquema habitual que tenemos, así como de golpe. Bien, entonces es importante esa observación que tú hiciste, yo la voy a reiterar y es que no es que tenemos que estar con ellos todo el tiempo, sino que tenemos que distribuir esas tareas, distribuir también la misma interacción y hacer como actividades que sean más de la semana, como ellos tienen sus clases, incluso los pequeñitos, yo conozco niños de 1 o 2 años que ya están en el colegio y le están, aunque no tienen clases virtuales, así presenciales, vamos a decir, virtuales presenciales, les envían tareas y cuestiones de pegar y todo ese tipo de cosas. Entonces, como estamos en la casa, pues sería bueno establecer esa tarea de lunes a viernes, quizás en el mismo horario que tienen ellos de su escuela, y eso ayuda primero a mantener ese hábito y nos ayuda a nosotros también a distribuir ese tiempo encargándonos del tiempo de ellos, el nuestro y el que es en conjunto con todo lo que es la familia, y los fines de semana, como también decía Angélica, quizás hacer algo diferente, ver una película, si tienen un patio, como tú dices, esas piscinas inflables, o dependiendo del área donde usted viva y de las facilidades que pueda tener, pues que se puede establecer una diferencia, porque indiscutiblemente es cierto lo que tú dices, a veces uno no sabe ni qué día es. Yo te comentaba en estos días que yo hice una publicación un miércoles y era martes, o viceversa, y que en estos días yo me puse a pensar, ¿y qué día es hoy? No importa que uno esté pues activo. Angélica, en la parte final, agradeciéndote por supuesto que esté con nosotros, vuelve por favor a indicarnos estas líneas telefónicas de asistencia y otras más que tú tienes importantes de orientación para nuestra ciudadanía. Sí, mira, a través del 911, usted marca allá y lo van a derivar con un profesional del área que usted pida y que solicite. Tenemos en Conani el 809-200-0221. 809-200-0221. Y en caso de abusos, porque a veces la gente conviviendo, a veces dan casos, entonces tenemos el 809-200-1221. 809-200-1221, eso es cualquier situación de abuso físico que usted pueda tener en su hogar. También tienen ese número de asistencia disponible, independientemente de los demás, para los pacientes y para el asunto de las emociones, la ansiedad o cualquier padecimiento físico que usted pueda sentirse. ¿Correcto? Exactamente, porque hay personas que viven con un agresor. Imagínate una persona con un agresor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es difícil. Entonces a veces sí hay que darle un soporte extra. Pero si llaman directamente allá, ya tienen la ayuda más directa. Muy bien, Angélica, gracias. Para Tu País al Día ha sido un placer Ay, gracias. contar con tu presencia y tus orientaciones en este espacio y por supuesto con tu colaboración. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Tu País al Día. Yo soy Laura Caminar y seguimos pues conversando con muchos expertos a los fines de orientarles en lo que es esta pandemia, esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, que es el COVID-19, y este es nuestro aporte desde Tu País al Día.